nombre es el sinónimo de lo mejor de la gastronomía venezolana. Su enorme mérito, haber rescatado cientos de platos olvidados de la cocina criolla, en particular la caraqueña. La deuda impagable que tenemos con él, haber recompuesto, compilado y explicado a la perfección cómo preparar esos platos que desde niño degustó en el seno de un hogar ejemplar. Tras vivir plenamente la mayor parte del siglo XX y lo que va del XXI, ha sido testigo de los altos y bajos del país que habitamos, Venezuela. Escuchar sus vivencias, celebrar sus logros y admirar sus enormes capacidades nos ayuda a comprender cómo éramos antes y quizá, en algún momento, a vislumbrar quiénes somos hoy y cómo y por qué llegamos aquí. Es posible incluso que si lo escuchamos bien, podamos aprender cómo ser mejores. Admirado y querido por todos, Armando Scannone es, sin duda, un venezolano de antes. ¿Cuál es tu primer recuerdo gustativo? El más antiguo que tengas cuando eras niño. El sabor, ¿tienes ese recuerdo? Sí, quizás lo que más recuerdo es la salsa, el ragú, la salsa que mamá usaba corrientemente con la pasta que tradicionalmente y de obligación, como buenos padres italianos, comíamos en el almuerzo de los jueves y los domingos. ¿Cuántos platos servían en tu casa en ese momento? En el almuerzo era generalmente una sopa, y en el caso de jueves y domingo un plato grande de pasta, y luego había carne. Siempre había en el almuerzo arroz blanco y plátano de alguna forma, muchas veces también caraotas negras fritas, pero eso era como un acompañante que era como una cosa que estaba siempre, porque aparte de eso había torticas o había un pudín o había algún vegetal, además de la ensalada. Y luego siempre en el almuerzo había frutas, varias frutas, y luego un postre. Eso era de rigor en el almuerzo. En la cena era un poquito más liviano, pero siempre había una sopa con mucha frecuencia, y la recuerdo con mucho, que en casa me fastidiaba, es decir, pero de la frecuencia de la sopa, de una sopa de fideo, que era lo que a papá le gustaba comer de noche. Casi siempre había eso. Pero hoy día me gusta comerla de vez en cuando, me provoca comerla. ¿Cómo eras de niño? ¿Eras de comer fácil o como todo niño? No, yo comía de todo, sí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes o son? Éramos 9 hijos, 9 hermanos. ¿Tu posición en qué número? Yo era el octavo. El octavo. Cuéntame una cosa, ¿recuerdas alguna gran fiesta que se haya hecho en tu casa, un cumpleaños de alguno de los hermanos, de papá o mamá? ¿Alguna gran fiesta, algún gran menú especial? Bueno, los días, en el cumpleaños de cada uno de los hijos o de mamá o papá, siempre había algo que mamá sabía que era de preferencia del cumpleañero. ¿Cuál era el tuyo? Caramba, yo no me acuerdo. Es que a mí me gustaba todo. Desde muy pequeño. Yo tenía, eso lo analizo ahora. Inconscientemente yo tenía interés por la comida. E inconscientemente, no es que la analizaba, pero sí el recuerdo del sabor, del aroma o de la textura de lo que comía me quedaba en la memoria gustativa.
¿Me contarías un poquito de tus padres, la llegada de tus padres de Italia a Venezuela? ¿Por qué vinieron? ¿A qué se dedicaban? Papá vino muy joven porque su papá estaba ya aquí, mi abuelo. Pero yo creo que en realidad la venida de los italianos en esa época todavía no se había... Estoy hablando de 1880, 1890. En esa época todavía la unidad italiana no era una realidad absoluta. Había guerras, la situación económica era muy mala. Y creo que esas son las cosas que promovieron una migración muy importante de italianos a América. Tus padres siendo definitivamente italianos, con ninguna otra influencia, seguramente sus ancestros eran italianos también, ¿no? ¿Cómo entiendo el hecho de ese interés por la comida local tan importante? Bueno, porque es una cosa que es difícil de explicar. Yo creo que papá, por lo que yo recuerdo, y siempre lo pensé, casi era como más y mamá lo mismo. Casi uno lo sentía como más venezolanos que nosotros mismos. Yo te preguntaba esto porque mis padres también son italianos, ambos eran, perdón, que en paz descansen. Pero ¿De qué parte? De Nápoles, de un par de pueblos cercanos a Nápoles. Y lo que te estaba comentando era que ellos, aunque se integraron bastante bien en el país, más mi madre que mi padre, en casa la comida era muy italiana. Por ejemplo, caraotas negras era para nosotros una cosa exótica, muy apreciada, muy sabrosa, muy comida, pero era una arepa, yo creo que ya era bastante grande, sí, cuando me comí una arepa. No era una cosa, por darte dos ejemplos, sí, muy sencillos. En cambio veo que... No, en mi casa era al revés. Sí. En mi casa la comida normalmente era venezolana. Y yo creo que la primera persona que conoció a mamá al llegar a su casa fue la cocinera. ¿En dónde vivían en ese momento? En la avenida sur de Palmita Piedras 155. Antes vivió la familia hasta que yo nací, en la misma cuadra, era el número 112. Mamá tenía maravilloso paladar y sentido de la cocina. Y papá era muy exigente, de un paladar exigentísimo. Mamá salía con frecuencia a las tiendas, que eran con mis hermanas. Había que ir a comprar las telas para los vestidos, porque los vestidos no se compraban hechos. A la hora que le sirven la pasta, con el mismo ragú con que se hacía casi siempre. Y teniendo una cocinera que había tenido 20 o 30 años en la casa con nosotros, papá al llevársele el primer bocado hasta le dice, Antonio, él la llamaba así, se llamaba Antonieta mi mamá, y papá Antonio, le dice, Antonio, tú no pasaste por la cocina hoy, ¿no? Bueno, la reacción de todos nosotros los hijos fue tipo inmediata, saltamos todos como un resorte. Pero papá, ¿cómo es posible que tú le estés reclamando a mamá que ella no pasó por la cocina, cuando que además tampoco debía pasar, porque ella había ido a las tiendas y bueno, llegó a las tiendas y si no pasó, no pasaba nada, porque yo una cocinera que ha hecho esa salsa 200 o 300 veces y que la salsa también como ella, bueno, le faltó el punto de Antonieta. El libro Mi cocina de cubierta roja, que fue el que hice primero, eso es simplemente todo eso. Yo lo comí en mi casa muchísimas veces, era comida corriente en mi casa. ¿Desde niño? Desde niño. Hay algo que sí se debe establecer. El repertorio alimenticio o alimentario, no sé cómo debe decirse en este caso, de las familias venezolanas era muchísimo mayor que el de hoy día.